Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Llevamos adelante estos videos desde mediados de marzo con la intención de transmitirles información y contenido de carácter científico y médico en relación con el COVID-19, con el SARS-CoV tipo 2, con la pandemia, con la cuarentena que a todos nos afecta. Y de una u otra manera destruir o desmitificar la presencia de bulos, fake news, que pueden, sin lugar a dudas, intranquilizarnos en nuestro día a día. Empezamos estos videos enviando un afectuoso saludo a las personas que están padeciendo algún quebranto de su salud, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa. Sin lugar a dudas que en las circunstancias en las que vivimos, y en la mayoría de países sobre todo, con una disminución del acceso a los servicios de salud, tanto por la capacidad desmedida de las personas que llegan a estos, cuanto por la poca planificación que en algunos lados se ha dado, o incluso también por no contar con los recursos adecuados. Entonces, estas situaciones de quebranto de la salud, sin lugar a dudas, nos ponen bastante nerviosos. Y enviamos un fuerte abrazo de solidaridad sobre todas las personas que han tenido que ver partir algún ser querido, algún cercano, sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa. Dentro de lo que se vive, sin lugar a dudas, es mucho más sentida todavía esa ausencia. Empezamos este video hoy día miércoles 7 de octubre, cuando la hora local aquí en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, son 20 horas con 3 minutos. Y empezamos hablando de la parte estadística. En este momento, el país, nos dice el Ministerio de Salud Pública que son más de 143.000 casos y supuestamente son más de 11.743 las personas fallecidas a causa del COVID-19 reconocidas por el gobierno, por si acaso. A nivel mundial es interesante ir entendiendo cómo se están suscitando, presentando los casos, porque hace ya un buen rato que la curva de crecimiento que tiene el COVID-19 está muy acentuada a nivel mundial. Si tomamos en cuenta el planeta Tierra como si fuera un solo país, es muy acentuada la curva de crecimiento, así que pensar que está muy cerca una solución sería engañarnos, sería mentir, porque mientras no consigamos que la mayoría de los países, y sobre todo la mayoría de sus pobladores, puedan tener la posibilidad de contar con o sea inmunidad otorgada por la infección o por alguna vacuna, pues no podríamos estar tranquilos. Al momento, a nivel mundial ya son más de 36 millones de personas contagiadas y han fallecido oficialmente más de 1.054.000 personas. Son cifras que la verdad son muy gigantes, son muy exorbitantes y nos debería llamar inmensamente la atención. Estados Unidos sigue en primer puesto de largo con 7.500.000. La India, que estaba creciendo aceleradamente, hemos notado que en los últimos días el crecimiento no ha sido tan vertiginoso como lo venía teniendo anteriormente. Segundo puesto con más de 6.700.000. Brasil está por tocar los 5 millones, está en tercer puesto. Rusia se mantiene en cuarto puesto con 1.242.000 y Colombia está en quinto puesto con más de 877.000. Aquí entra un país que venía mostrando que iba a llegar a esto, que me estoy refiriendo a Argentina, que ya está sexto a nivel mundial con más de 840.000. En lo de Argentina vamos a tocar algo cuando hablemos del número de fallecidos, porque hay que ir entendiendo el contexto de todo esto. España en puesto 7 con más de 835.000, Perú en el puesto 8 con más de 832.000. Miren, Perú descendió al puesto 8, parece que la cosa está más controlada por allá. México también ha descendido al puesto 9 con más de 794.000 y Francia 693.000 está en el puesto número 10. De aquí, por ejemplo, el puesto 11 que está Sudáfrica, Reino Unido en el 12, Irán en el 13 y Chile en el 14, ya hace algunos días que se venían presentando de esa manera. Así que hasta allí el puesto 14 estamos con Chile. En el puesto 15 se encuentra Irak, Bangladesh en el 16, Arabia Saudita en el puesto 17, Italia en el 18, Filipinas en el 19 y Turquía en el puesto 20.
Pakistán en el puesto 21, Indonesia en el 22, Alemania en el 23, Israel en el 24, Ucrania en el 25, Canadá en el 26, Holanda en el 27, Ecuador en el 28 y dos países que superaron a Bolivia, Rumania en el 29 y Marruecos en el 30. Bolivia está en el 31, Bélgica en el 32, Qatar en el 33, Panamá en el 34, República Dominicana en el 35, Kuwait 36, Kazajistán 37, Polonia 38, Egipto 39, Omán en el puesto número 40. 41 Emiratos Árabes Unidos, Suecia en el 42, Guatemala en el 43, Chechenia en el número 44 y China se encuentra en el número 45, con grandes posibilidades de que Japón lo supere dentro de poco. China en el puesto número 45, o sea, es interesante entender la magnitud de esto, porque en el transcurso de, ya serían 10 a 11 meses desde que apareció esto, China lo ha podido contener. Hubiera sido interesante que de una u otra manera la mayoría de los países hubiera podido hacerlo de la forma china, pero obviamente las temáticas nacionales, las respuestas que dan los diferentes sistemas y también cómo la población se puede de una u otra manera unir o ser muy ferviente de ciertos tipos de normas, hace la diferencia entre uno y otros países. Interesante porque Costa Rica también se está acercando mucho tiene más de 83.000 casos, pero Costa Rica es una nación relativamente pequeña, estamos hablando de probablemente alrededor de 5 millones de habitantes. Entonces, si lo comparo solamente con China, que son más de 1.300, 1.400 millones, o sea, las diferencias son muy, pero muy significativas. Muy bien, a nivel latinoamericano, solamente para irle dando contexto a todo esto, cuando ya en Estados Unidos superaron los 7.500.000, habían 211.694 fallecidos. Y esta cifra de 211.694 tiene que llamarnos a la reflexión, porque Trump en marzo, cuando comenzó a hablar sobre esto, que la verdad inicialmente lo desmitificó, lo minimizó, prácticamente lo hizo de lado al problema del COVID-19 y comenzaba a hablar de que iba incluso la economía norteamericana a finales de abril, principios de mayo, a comenzar a estar prácticamente normal. Y miren lo que ha ocurrido. Y Trump dijo claramente que ellos aspiraban, en el peor de los casos, o quizás en el mejor de los escenarios, tener no más allá de 200.000 personas fallecidas. Ya están por 211.694, para que vean cómo están. La India, con 6.757.000, tiene 104.555. Brasil, con casi 5 millones, tiene mucho más fallecidos, 147.000. Rusia, con 1.242.000, tiene 21.755. Y miren estos datos. Colombia tiene 877.000 personas afectadas y tiene 27.180 fallecidos. Argentina, que prácticamente está en el empate porque tiene 840.000, tiene 22.226 fallecidos. Y he colocado España, solamente para tener la relación de los países, que tiene 835.000. Entonces estamos hablando con países que están por encima de 800.000, entre 800.000 y 900.000, porque España tiene 32.562 personas fallecidas. O sea, dentro del caos que ha ocurrido en Argentina, porque es indudable que en las últimas 5 semanas, sí, pero en especial en las últimas 3 semanas, Argentina se ha disparado los casos. Es indudable que las medidas de contención han fallado. En eso, las personas que algo leemos de lo que pasa en Argentina, vemos que el trabajo de ciertos gobernadores, ¿sí?, que son los que dirigen a nivel de las provincias, ha sido bastante ineficiente. Y también vemos que hay un sector de la población, que incluso hay un grupo muy llamativo, que se publicita mucho, de los que no creen para nada en el COVID-19, que llaman a que las personas anden sin mascarilla, que hacen actos públicos. Entonces la verdad que se torna difícil. Incluso dentro de ese grupo ya ha habido gente que de una u otra manera ha salido contagiada. Denise Santos nos escribe que buena noite, me imagino que es portuguesa, debe ser de Brasil, quiere participar. Adelante, escriba, comente, que acá leemos lo que usted quiera compartirnos.
Entonces, este con el caso de Argentina, pero al menos en la parte de mortalidad o letalidad, la situación es un poquito más controlada. Sin embargo, las cifras frías de lo que tiene que ver a la contención está demostrando que el trabajo es muy deficiente. Tan deficiente que ya ha superado a México, y México venía haciendo unas cosas de desastre. Perú, por ejemplo, tiene con 832.000, tiene 32.914 personas fallecidas, pero lo de Perú en la última semana ha ido con un crecimiento muy mínimo, o sea, es interesante. Por eso es que Perú ya ha descendido en este TOT que se encontraba, estuvo peleando el quinto o sexto puesto, miren cómo ha descendido. Chile con 474.000 tiene 13.090 y Ecuador estamos con, en teoría, ¿no? 11.743. Sabemos que de las cifras están por unas 5 a 6 lo que es esto realmente. Bolivia con 137.000 tiene 8.156, República Dominicana con 116.000 tiene 2.159, Panamá tiene con 117.000 2.448 personas fallecidas, y aquí viene, Costa Rica también ha incrementado considerablemente. Ellos habían llevado o iniciado muy bien, pero para lo que es el país, la verdad que el número se ha desatado. Y obviamente eso está dentro de lo que está ocurriendo en el plano de la letalidad de las personas que han fallecido, que ellos ya tienen 1.024. Y aquí vienen países que, como Paraguay, que ya tiene 966 fallecidos, está por encima de Venezuela, que tiene 665, por encima de Nicaragua, que tiene 151, por encima de Cuba, que tiene 123, y obviamente por encima de Uruguay, que tiene 49 personas fallecidas. Entonces es indudable la nueva ola que se ha dado en algunos países, en especial en Europa, sobre todo España, también Francia, también Italia, una segunda ola de casos. En Estados Unidos incluso hay ciertos estados en los cuales nuevamente están teniendo una segunda ola, y es por ello que a nivel de Estados Unidos tenemos la cifra que ha crecido, ¿no? Porque veíamos como la India se estaba acercando de una forma bastante importante, pero de una u otra manera esto es lo que ha ocurrido. Bueno, en América del Norte, México es el país que ya tiene más de 761.000, con 79.000 fallecimientos por coronavirus. Está en la lista de los 10 países con más muerte de COVID-19. Es el tercer país más afectado a la pandemia de América, después de Estados Unidos y Brasil. Y a pesar de que ya no se impuso una cuarentena obligatoria por un temor al impacto económico, aunque sí se suspendieron las actividades no esenciales y se aplicó medidas de aislamiento que finalizaron el 31 de mayo. México ha puesto en marcha un semáforo de 4 colores para que determinará la intensidad de la pandemia. Bueno, lo único que podemos decir es que últimamente sí lo están controlando. Estados Unidos, ya habíamos comentado, superó 7.4 millones y ya han fallecido más de 210.000. El brote comenzó a finales de febrero y el comportamiento de Donald Trump fue errático y tardío. Y al día de hoy, él está contagiado. La verdad, llama mucho la atención que él, o sea, está contagiado, no haya respetado la cuarentena, no quiere usar barbijos, mascarillas, aún contagiado. Incluso hay un término en inglés para las personas que contagian mucho, es un super contagiador, ¿no? Hay un término en inglés específico para ello. Entonces él entra justamente dentro del grupo de los super contagiadores, y dentro de su gabinete, sin lugar a dudas, eso también ha motivado que mucha gente haya sido afectada por ello, o sea, contagiada. Y si ustedes vieron cuando él descendió del helicóptero para ir a la Casa Blanca, mucha gente dice que él luego de la caminata ya estaba haciendo 24 respiraciones por minuto. O sea, ya estaba teniendo una afectación respiratoria. Y verán que él comenzó a utilizar Remdesivir desde el inicio. Sin embargo, es una persona que está alrededor de los 70 años, y obviamente eso es un atenuante muy importante en todo esto. Sé que saturó por debajo del 93%, así que tuvo o necesitó oxígeno en determinado momento. Eso solamente con Estados Unidos, para que tengan la idea de todo lo que ha ocurrido. Y bueno, en todo caso, hay, como les había manifestado, se están dando algunas situaciones muy importantes en algunos estados por el recrudecimiento del número de casos. En Centroamérica hay extremos, ¿no? Por ejemplo,
Por un lado está El Salvador, por el otro lado Nicaragua. En Nicaragua las cosas van relativamente bien, por decirlo de alguna manera. En El Salvador todo lo contrario. Y en marzo, y eso que se anticipó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretando la cuarentena inicialmente, y cientos de personas han sido detenidas y trasladadas a centros de contención por violar restricciones. El país ya tiene más de 29.000 casos positivos y 865 fallecidos, con todas las medidas, para que se den cuenta que a veces la población también influye muchísimo. ¿Qué grado de permeabilidad tiene la población para seguir o regirse a norma? En eso el pueblo chino sí está en un nivel diferente a lo que estemos nosotros como pueblo, porque la idiosincrasia, la forma de ver las cosas, la forma de cómo actuar e interactuar, hacen que ellos de pronto vamos a ponerlo de esta manera, una orden de quedarse en casa, ellos la toman como aquello. Para nosotros tenemos lo de la psicología inversa. Nos dicen quédese en casa, es como que nos dicen salgan. Y bueno, queremos hacerlo de esa manera. El gobierno de Nicaragua promovió desde el principio de la crisis eventos y operaciones públicas, ordenó al personal sanitario no usar indumentaria de protección al inicio de brote y no realizar un muestreo masivo. Bueno, el gobierno ha reconocido que el país hay 5.170 contagios, 151 muertes, entre críticas de diversas organizaciones por la falta de transparencia. Eso están hablando a ese nivel. En América del Sur, lo que conocemos, sobre todo con Argentina y con Colombia, que son los países que últimamente más ha crecido. Brasil siempre tendrá su lugar importante, así que no vamos a entrar en ese detalle. Muy bien, ahora vamos a hablar de dos cositas importantes o interesantes al menos. Una tiene que ver con las vacunas COVID-19, 10 razones para ser realistas y no esperar un milagro. Y dentro de ello vamos a tocar también el tema de una nueva vacuna que sale en China y que tiene una buena perspectiva. Y como segundo tema, sobre embarazadas que pueden llegar a tener síntomas de COVID-19 durante 2 meses. Entonces, vamos a proceder a hablar sobre 10 razones para ser realistas y no esperar un milagro en lo que tiene que ver con las vacunas. Hablando desde el punto de vista realista, ¿no? Obviamente que todo esto ha sido tan variable que lo que nos demuestra simplemente es que en el transcurso de los días hay cosas que se ratifican y cosas que salen de contexto completamente. Uno, las prisas no son buenas. Una vacuna, ya hemos dicho, tiene periodos que pueden ir de algunos lustros a décadas incluso, ¿no? Hay vacunas que han demorado hasta 15 años en poder salir. Así que el hecho de que tengamos vacunas ya prácticamente a los 4 o 6 meses ha demostrado también una capacidad importante de respuesta por parte de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, también en ese apresuramiento pueden darse o generarse errores. El acordamiento que estamos viendo de esta fase de investigación preclínico en el que se estudia vacunas en cultivos celulares y en animales es algo inusual y un reflejo de la urgencia para dar con la vacuna. Un punto 2 es, tiene que proteger en humanos. Es decir, es fácil decirlo, pero en la mayoría de los candidatos suele fallar. La vacuna puede estar muy bien diseñada, ser segura, proteger al 100% en modelos animales e inducir una respuesta inmune fuerte y anticuerpos neutralizantes, pero ofrecer un nivel de protección mucho más bajo del esperado cuando se prueba en humanos a veces se da. Entonces, eso tenemos que tener. Punto 3, querer no siempre es poder. En 1984, cuando se identificó el virus del VIH, ¿sí? Del virus de la inmunodeficiencia humana, como el responsable de la pandemia del SIDA, la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos declaró que la vacuna estaría disponible en un plazo de 2 años. Hoy, 36 años después, todavía no hay vacuna. Eso es la realidad, ¿sí? El desarrollo de vacunas no siempre da frutos. Aunque si queríamos comparar el virus, el VIH, con el coronavirus, de verdad que son dos planetas completamente diferentes. Sin embargo, la medicina que se llevó adelante para combatir el VIH ha sido muy efectiva, al punto de que ahora una persona con VIH puede llevar una vida prácticamente normal, teniendo niveles cero de carga viral en sangre y teniendo un buen control de linfocitos CD4 y CD8. O sea, una vida normal. O sea, no hubo necesidad de vacuna porque, bueno, no es que no hubo necesidad de vacuna, no se pudo llegar a una vacuna
porque de una u otra manera este virus, el retrovirus del VIH, generó siempre imposibilidades para ella. Pero la medicina al menos ayudó muchísimo. Así que querer no siempre es poder. Pero con el coronavirus tenemos ya muchos protocolos de vacunas y eso es importante. 4. Efectos adversos. Las vacunas, al igual que cualquier medicamento, pueden provocar efectos secundarios. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores es la probable infección dependiente de anticuerpos, que es más conocida como la ADE. Se trata de una reacción no deseada en la que la generación de anticuerpos frente a un agente infeccioso, por ejemplo, usando una vacuna, da lugar a síntomas muchas veces peores. Esto se traduce en que la enfermedad se vea potenciada en caso de infección por virus. Este mecanismo para la infección dependiente de anticuerpos ADE son aún muy poco conocidos y la buena noticia es que es bastante infrecuente. Se ha descrito frente a virus respiratorio sincitial, el dengue, y la mala noticia es que también se ha descrito en otros coronavirus, como el virus de peritonitis infecciosa felina y coronavirus que infectan en humanos como los responsables de la pandemia del SARS y del MERS, ¿no? Por tanto, la posibilidad de que se produzca es una preocupación real y se está evaluando activamente en las distintas fases de desarrollo, principalmente en la fase 3. Punto 5. Producción a gran escala. Uno de los principales retos que nos encontramos si se obtiene una vacuna efectiva es que sea una producción masiva a gran escala para que llegue a la mayor parte de la población. Estamos hablando que hay que producir miles de millones de dosis. O sea, no son cientos, no son millones, son miles de millones. Esto sin tener en cuenta que muchas de las vacunas en estudios requieren de 2 dosis por individuo. O sea, estamos duplicando lo que se habría que hacer. 6. Distribución de la vacuna. Imaginémonos que se consigue desarrollar una vacuna efectiva, se consigue producir a gran escala. El siguiente punto sería una entrega eficiente a miles de millones de personas en el mundo. De nada sirve tener una vacuna si no llega al usuario final, como debería ser. Conseguir una distribución mundial eficiente plantea importantes problemas logísticos. Empresas fabricantes de vacunas, gobiernos de distintos países y las empresas de transporte deben trabajar coordinadamente y ponerse de acuerdo. Porque hay muchas vacunas que deben de mantenerse refrigeradas a temperaturas de entre 2 grados a 8 grados centígrados. Y si no están en alguno de los momentos de eso, se ya habla de que se rompe la cadena de frío. Al romperse la cadena de frío, los problemas con la vacuna se generarían en relación a que esta no sería efectiva. Así que la distribución es importante, ¿sí? Yo asumo y pienso que los diferentes países están conscientes, los diferentes países productores de vacunas están conscientes de ello y también están moviéndose en la logística de lo que es la distribución. 7. La inmunidad natural parece durar muy poco. Esto también es un poquito controversial porque, de hecho, en algunas vacunas como la Sputnik 5, al menos hasta ahora, ha demostrado tener una buena respuesta de inmunidad, pero a partir de la base celular, ¿sí? O sea, una respuesta mediante linfocitos, que es importante. 8. La edad es importante. El desafío de esta vacuna es que las personas de avanzada edad, que a la larga son los que más han fallecido, son los más susceptibles a la infección y conlleva un riesgo particularmente alto de enfermedad grave o letal. Para ello, proteger a los adultos mayores de 60 años es una de las metas más importantes de los investigadores. El principal problema es que a medida que vamos envejeciendo, nuestro sistema inmune se vuelve menos eficiente y las vacunas son menos eficaces. 9. Tecnología demasiado reciente. La mayoría de las vacunas que utilizamos suponen la inyección de un virus debilitado, inactivado o simplemente componente del virus que se producen y purifican en el laboratorio. Sin embargo, muchos de los candidatos a vacunas que se está probando ahora se está basado en tecnologías genéticas relativamente recientes. Son las conocidas vacunas genéticas, de las cuales pueden ser o ADN o ARN, ¿sí? En este caso, en lugar de inocular virus completos o subunidades del virus para inducir una respuesta inmunitaria, como hacen las vacunas tradicionales, la idea es hacer que nuestro propio cuerpo produzca la proteína del virus. Para ello nos inyectarían directamente
por un código genético viral que contiene instrucciones para lograr la proteína de interés. Finalmente, nuestras células reproducirían esta proteína alertando al sistema inmunológico. Estas vacunas genéticas tienen muchas ventajas. Por ejemplo, un menor costo y la necesidad de una infraestructura de producción mucho más reducida. El principal problema es que hasta el momento no se ha comercializado ninguna para humanos que para su eficacia sea total y comprobada. La de Sputnik 5 se maneja en este grupo de las vacunas genéticas. O sea, no me inyectan un virus atenuado del SARS-CoV tipo 2, no me inyectan restos de las proteínas como tal, sino un adenovirus modificado, es decir, debilitado, que genere una respuesta de protección. Y finalmente, la 10, protección sí, pero parcial, se refiere que todo parece indicar que el caso de tener algún candidato exitoso, las primeras vacunas protegerían parcialmente frente a la infección. La inmunidad sería de corta duración y no funcionarían para todo el mundo. Pero ojo que esto es el panorama contado a lo crudo, a lo desnudo, o sea, como decimos acá, sin velos en la lengua. Sin embargo, hasta ahora, sí, ya hay más de 8 vacunas que están terminando la fase 3. Al menos la gran mayoría de ellas están demostrando seguridad, eficacia y obviamente una buena respuesta inmunológica. En virtud de ello, incluso China ha desarrollado mediante el Instituto de Biología Médica de la Academia de Ciencias Médicas, ¿sí?, otra vacuna, el cual en la fase 1 de administración a 191 participantes, que eran gente sanas entre 18 y 59 años, no revelaron reacciones adversas. Esto en el informe que publicaron mediante la red MEC-SIC, que es una red de comunidad científica. Las reacciones secundarias más habituales incluyeron dolores suaves, fatiga leve y enrojecimiento, picazón e hinchazón de la zona de inyección. Asimismo, la vacuna candidata ha logrado provocar una respuesta inmune que se ha mostrado segura e inmunógena y alentadora con respecto a los estudios de su eficacia. Entonces, China ya ha inyectado con otras vacunas a cientos de miles de trabajadores esenciales y a otros limitados grupos de personas de alto riesgo de infección, a pesar de que las pruebas clínicas de estos fármacos no han sido completados. El día de hoy las autoridades sanitarias chinas tienen a su disposición al menos ya 4 vacunas con esta, porque ya sabíamos que existían 3, pero las pruebas todavía no han concluido la fase 3. Así que solo en China ya hay 4. En el resto del mundo teníamos un aproximado de unas 6. O sea, ya estamos tocando las 10 vacunas con esto, ¿no? Por eso, nuevamente, pensar de que un país tenga que depender de una sola vacuna no me parece importante. Debería depender el país de la producción de 2 o 3 vacunas de diferente origen, porque de una u otra manera también facilitamos algunas cosas. Por ejemplo, si yo solo comprara la vacuna X del país X, ¿sí?, por cualquier situación de que ellos sobresaturen demanda, que no tengan cómo entregarme, de que haya desabastecimiento porque incluso la línea de transporte esté colapsada, voy a tener yo serios inconvenientes. Teniendo al menos del país X, del país Y y del país Z, en el momento en que yo automáticamente comienzo a proveerme de esto, siempre voy a tener un flujo importante del número de vacunas que tengo. Recuerden nuevamente que si nosotros hablamos de lo que corresponde a una cantidad adecuada de vacunas, tienen que tener presente de que este país al menos necesitaría de que 10 millones o nos hayamos contagiado o nos hayamos vacunado. 10 millones, y vamos a tomar en cuenta la cifra que maneja el Ministerio de Salud. Apenas hay 143.000 infectados, aunque la realidad de las cosas es que probablemente aquí en el país ya estemos por más de medio millón de afectados contagiados, ¿no? Así que, pero aún medio millón está muy lejos de lo que debería ser, o sea, muy lejos de los 10 millones. Miren, en una sola primera escala de vacunas, el Estado debería proveerse de al menos 1 millón de dosis. Pero este gobierno, como es tan ineficiente, tan corrupto, tan irresponsable, no sería nada extraño que pretenda hacer las cosas mal, buscando algún tipo de conveniencia para algunas de las personas que están en el poder. Eso es lo que tenemos que impedir como sociedad, como
pueblo, como persona común, al menos poniendo nuestro pesar, nuestra molestia, nuestra protesta en redes sociales. Es lo único, al menos por el momento. Y si llegara el caso de salir a reclamar los derechos, también sería importante esto. Bueno, esto es las vacunas. Ahora, y para no dilatarme tanto, ¿sí? Bueno, a propósito del tema, voy a hablar sobre las embarazadas y podría entrar el tema ahí. Justamente hablando sobre las embarazadas, hay un nuevo estudio que habla de que las embarazadas pueden llegar a tener síntomas de COVID-19 durante 2 meses. Las mujeres con COVID-19 pueden tener síntomas embarazadas, ¿no? Pueden tener síntomas de la enfermedad durante 2 meses o más, según un estudio que indica que el tiempo medio para que los síntomas desaparecieran fue, en el grupo que se estudió, de 37 días. El estudio realizado por un equipo estadounidense y publicado en la revista de Obstetricia y Ginecología, en inglés, siguió a un grupo de 594 mujeres embarazadas y diagnosticadas de COVID-19, pero que no se hospitalizaron, y señalaron que los síntomas generalmente se aliviaban después de un mes, pero pueden persistir más tiempo en el 25% de ellas. El 60% de las mujeres no presentaban ningún síntoma después de 4 semanas de enfermedad, pero el 25% duró 8 o más semanas. Los síntomas tempranos más comunes en las embarazadas fueron tos, dolor de garganta, dolores corporales y fiebre. ¿Sí? La media de 32 años sin hospitalizarse en la edad. Las pacientes leves fueron con tos el 20%, dolor de garganta el 16%, dolores corporales y fiebre 12%. La pérdida de gusto del olfato en ellas se dio en el 6%. Lo que sí hemos notado nosotros en el hospital, les puedo hablar acá de Puerto Viejo y por conversaciones que he tenido en otros hospitales. A ver, el COVID-19 y el embarazo, todo tranquilo, no hay ningún problema, así que no ni estresarse ni preocuparse. Porque en los meses de marzo, abril, yo sí tenía pacientes embarazadas que pensaban que podían haberse contagiado y querían salir de dudas todavía. Bueno, la verdad es que no, a buena hora, con el embarazo no pasa absolutamente nada. Pero hemos notado que en pacientes por encima de 28 semanas, 30, sobre todo 32 semanas, que se contagian con virus, hay un ligero aumento de la posibilidad de que tengan un parto prematuro. ¿Sí? Probablemente, se sospecha, pudiera estar inducido por la infección. Son datos prioritarios, pero son datos primarios, pero de una u otra forma es interesante esto allí. Ahora, en general, podemos decir que la mujer embarazada puede estar tranquila, independiente de que se infecte o no. Lo ideal es que no se infecte, obviamente, ¿no? Porque igual podría tener sintomatología, pero dentro de todo, si es que llegara a ocurrir, podemos tomarlo de una forma, o deberíamos tomarlo de una forma tranquila, ¿sí? Así que eso era importante compartirles a ustedes. Ahora sí, vamos a ver lo que ustedes han escrito para hacer esto un poco diferente, ¿no? Acá nos ha escrito Denise Santos, yo creo que ella es de Brasil, nos ha saludado y quería participar. Pues bienvenida, un gusto. Espero que no se complique el español y pueda algo entenderse, ¿no? Diana Mera manda muy buenas noches, muchas gracias. Querido colega Jorge Elías Chanalata manda un saludo cordial. Dice que mañana la selección versus Argentina, está hablando del fútbol porque estaba tomando en cuenta lo de Argentina, ¿no? La verdad es que estoy perdido en esto y creo que la mayoría, para mí, sí era más o menos fanático del fútbol, para qué negar, pero con esto de la pandemia uno comienza a valorar otras cosas y para mí ahora el fútbol ha quedado en un puesto número 10, 11, ¿qué será? De cosas importantes, comienza a valorar tanto. Es más, ahora, ¿cuánto señora la salida a los parques, a la playa? Nosotros tenemos una playa cerca acá. ¿Cuánto señora eso? ¿Sí? Que antes era muy común, ¿no? Bueno, nos manda también saludos nuestro querido amigo Tito Armando Rodríguez Alvarado, manda a saludar, muchas gracias, ¿sí? Y vamos también a saludar a las personas que se han podido conectar hoy día. Se ha conectado JMCA, nuestra querida abogada Gladys Pinargote Zambrano, Javier Mera Vera, John Guerre, Denise Santos, Damián Gustavo Alcíbar Castro, Michita Zambrano Alcíbar, Gabriela Montes Valencia,
eh, nuestro querido amigo, el concejal de Jipijapa, el doctor Washington Vázquez Sancán, Jean-Pierre López Ortega, la doctora Karen Castro Fuentes, eh, Brigitte Macías, el doctor Leonardo Daniel Molina Vélez, nuestra querida amiga Livia Rosa, ella se conecta de Estados Unidos, de Nueva York, sabemos que está cumpliendo años, bueno, creo que cumplió ayer, pero igual estamos en la postrimería, así que esperamos que haya pasado muy bien ese cumpleaños, que la hayan sobre todo colmado de mucho cariño y amor, porque bueno, esto de las visitas todavía está complicado, y que tenga salud usted y los suyos, que eso es un valioso tesoro en este momento. De verdad que tener salud y salud en momentos como este, uno tiene como algo positivo encima, tiene algo extra encima frente a todas cosas. Ahora, lo ideal sería tener salud, tener un trabajo digno y no estar saturado en deudas, y sería el equilibrio perfecto. Pero bueno, a veces la vida no puede darnos eso, mucho más viviendo en Ecuador y mucho más viviendo con la pandemia 2 que se llama Lenin Moreno, que esta golpea más fuerte, esta no tiene escrúpulos, esta sí es de una u otra manera aniquiladora y de una u otra manera totalmente hipócrita y descarada. Pero bueno, ahí está la otra pandemia, ¿no? Israel Bravo Sabando también se ha unido. Y bueno, esto de las personas que han podido estar por acá. Así que interesante que ya tengamos otra vacuna más que haya aparecido, la cuarta a nivel de China. Estamos tocando casi las 10 de las que están en fase 3, porque recuerden que tenemos más de 180 vacunas que están siendo investigadas. Obviamente que de esas 180, al final puede que se queden unas 10, 15, y de esas quizás unas 5 ofrezcan las mayores perspectivas en cuanto a lo positivo, porque no solamente se trata de la eficiencia, la eficacia, la menor cantidad de opciones en cuanto a reacciones adversas, etcétera, sino también del costo, porque no es que vamos a vacunar a 10 personas o a 100 personas. Acá en este país vamos a vacunar a millones, y que Ecuador no es tan grande, imagínense en otros países. Y por cierto, ya tengo entendido que Colombia ya ha comenzado a inyectar vacuna experimental en voluntarios. Bien por ellos, porque de una u otra manera pueden llegar a contener en cierta medida, si es que comienza a funcionar todo, el número tan disparado de casos que han tenido en Colombia. Otros países en Latinoamérica que están en ello es Brasil, es Argentina, es México, creo que Chile también entra dentro del protocolo, son los que van allí. Nosotros estamos en la posibilidad, estamos que sí, que no, y bueno, vamos a ver si se concreta algo. Dicho esto, bueno, teniendo en cuenta la participación de ustedes y siempre agradeciendo aquello que para mí la verdad es extremadamente grato, comienzo a despedirme enviándoles los mejores deseos para este día miércoles. Miren, ya estamos 7 de octubre, miren cómo vuela el tiempo, es indudable. Y de aquí, acá en Ecuador, este día viernes se celebra entre comillas un feriado, porque no se puede llamar un feriado a cuantas muchas personas no pueden ni siquiera tener para comer el día a día. Encima no tienen trabajo, o sea, para ellos están en un feriado largo. Sin embargo, habrá muchas personas que sí tienen posibilidades de hacerlo y, bueno, poder viajar a algún lado. Si lo hacen, sí, recuerden mantener siempre el distanciamiento social, usar las mascarillas, eso está de más, y lavado de manos. El lavado de manos es muy efectivo, ¿eh? Sí, bueno, aunque parezca mentira, dentro de la parte médica, sí, el lavado de manos ha ayudado a que muchos médicos, enfermeras, etcétera, no hayan llegado a contagiarse, pese a estar en ambientes saturados de personas infectadas. Así que el lavado de manos también importantísimo, a no olvidarlo. Si les toca viajar a algún sitio, recuerden, consuman lo local, ayúdenle a las personas que de una otra manera quieren reactivarse, ¿sí? Prefieran eso de consumir lo local frente a las cadenas grandes, que de una otra manera ellos tienen cómo sobrevivir, ¿sí? Si pueden hacer consumos a las personas que venden frutas a nivel local, sus propias verduras, alimentos caseros, sería también importante, ¿no? Y bueno, el día viernes estaremos por acá, Dios mediante. A ver, el viernes, me toca tomar examen de nuevo, pero el supletorio, no mío, sino de mis alumnos, y tal vez puede que o no llegue un poco atrasado. Yo les publicaré allí si podemos llegar el día viernes,
pero bueno, el feriado no existe porque tenemos que completar el tiempo que nos pide la universidad, así que estaremos en eso. Dicho esto, espero que tengan un muy buen miércoles en la noche, que el día de jueves lo puedan llevar de la mejor manera. Para los creyentes, muchas bendiciones, y para aquellos que no lo son, les enviamos muy buenas vibras, ¿sí? Cuídense mucho y saludos, y si Dios lo permite, tal vez el día viernes estemos por acá. Chao, chao.